Qué gusto grande recibir nuevamente a Marcelo Viso con nosotros, nuestro querido amigo, columnista en tema de economía, que siempre te tuvimos vía Zoom. Vía Zoom. Prácticamente pero durante estábamos. todo el año. Y... Primero fue el COVID, después fue la lesión en el talón de Aquiles, la recuperación. Así que no pude integrarme al plantel de la selección por el tema ¿De quién? de la lesión. Por eso estuve acá, me quedé acá. Y bueno. Pero vos eras pastadura, me dijeron a mí. No. Vos tenías condiciones para el rock, para el pogo, pero no para el fútbol. Uno no tiene una sola condición. Es verdad. El que le va bien en el pogo, en el heavy, puede tener condiciones para los deportes. Si saltás un par de horitas, es verdad. Supongo que tenés buen estado y podés Qué grande, Marcelo Viso, con nosotros. Roberto Ray, presidente de la Sociedad Rural de San Carlos, ¿cómo te va? Hola. Gracias por venir, hacerte unos kilómetros para venir a charlar. Lo decía con Marce Viso hace unos días. Él me decía, y yo le decía, hay yo como un desconocedor, solamente un interesado en estos temas. Me gusta estudiar, me gusta leerlos, pero no soy un experto. Y Marce está más encima de esos temas. Le decía, che, si viene muy fuerte la sequía, la seca, el estrés hídrico, ahí va a haber un problema para la producción, ahí va a haber un problema para liquidar lo que genera el campo, y por eso te convocamos. Así que gracias por haber venido. Bien. ¿Cómo lo están viendo a este tema? A ver si puedo ser lo más concreto y gráfico posible para que la gente de la ciudad pueda entender y magnificar lo que se viene. Primero estamos atravesando una sequía de invierno, donde la producción de trigo, que estaba por ahí proyectada a principios del año 2022, ¿no es cierto?, para lo que iba a ser de 20 millones, o sea, concretar lo mismo que hicimos, 20, 22 millones, lo mismo que el año pasado. Eso no fue así, por disminución de siembra, porque a su vez después hubo sequía y heladas tardías, y yo creo que hoy vamos a estar hablando de no más de 11 millones y medio, 12, con lo cual es gravísimo para el país, ya que 6, 7 millones se consumen a nivel local y el saldo remanente es muy poco. Y hay que tomar nota de que el Estado ya había pedido retenciones anticipadas a los exportadores por unas cuantas toneladas, no las tengo bien precisadas, pero varias, y hoy se encuentra en un delay de que, ¿qué hacemos? ¿La exportamos o la dejamos acá adentro? Esa parte pasa en los países donde gastamos más de lo que recaudamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo opera eso? A los dos les pregunto. Cuando hay liquidación anticipada, ¿eso el Estado tiene la arbitrariedad de decir, bueno, esto ya se cobró, pero sin embargo lo que vos tenías pensado exportar se queda en el país? ¿O eso se estipula de antemano? No, la liquidación anticipada, vos decís por los contratos a término. Sí. Los contratos a término es un tipo de contrato donde se establece una venta futura a una determinada fecha, y es un contrato. Si bien se liquida ese contrato, hay que cumplirlo después. Es decir, yo te puedo vender hoy un auto que no tengo, pero que voy a tener el día de mañana, y te lo vendo con fecha 10 de abril de 2023. El 10 de abril de 2023 yo tengo que entregar el auto, sea como sea, si no tengo que cancelar el contrato, que es lo que empezaron a hacer muchos de los acopiadores ahora. Muchos de los contratos futuros que ya se saben que no se van a poder cumplir, se empezaron a cancelar. Eso tiene penalidades también, ¿eh? Bien, de hecho el Estado Nacional dijo, bueno, a ver, vamos a hacernos cargo de una parte, está bien, si el trigo no está, no lo entreguemos afuera, vamos a posponer, vamos a rolar la entrega al año que viene y cumplamos por lo menos con la demanda interna. Pero el problema es que cuando uno vende afuera, la gente de afuera no lo entiende eso. El idioma es uno solo. Otro continente no lo entiende. Te dice, mira, yo compré, me lo tenía que entregar o lo buscaba en otro lado, pero me lo entregas. Sí. Punto de aparte con la pregunta de cómo venimos con el trigo. Hasta ahí con el trigo. Ahora bien, esperábamos una primavera que se reponga con el caudal de milímetros de pluviométrico. No fue así. Nos venían diciendo que el contexto de este famoso de la Niña, que se llama Niña porque... Por la seca. Por la seca, bien, o sea, tiene un nombre que no me quiero extender ahora porque los minutos son muy cortos, pero básicamente porque la temperatura del Pacífico está por debajo de cero y bueno, en los años que ocurre eso, hay eventos de lluvias menores en esta superficie, en esta área, en esta latitud. Y eso conlleva... Algunos hasta le dan un rulito a ese tema y dicen,
pero vinculado al cambio climático, a la utilización de fitosanitarios, la utilización del paquete tecnológico, Mira, lo llevan a ese lugar, ¿no? Es recurrente, yo no me voy a negar, jamás los científicos son los que estudian y están trabajando para eso. Lo que veo que los climatólogos sostienen de que en defensa de quienes han estudiado tantos años esto, ya ocurrió en décadas anteriores. Y estamos en un ciclo de años secos, por decirte, quinquenio o una década o lo que sea de años secos. Y se va repitiendo, en unos 50 años se va repitiendo a lo largo, y son recurrentes. Bueno, ha ocurrido en la década del 90, está ocurriendo ahora, como hemos tenido un periodo de extensa caudal de lluvia, que fue en la década del 2000 y la del 2010 también, ¿no es cierto? Bueno, ahora nos centramos en un área donde tenemos que ser cuidadosos con el recurso del agua, porque no va a venir así, no va a venir a cuentagotas, y tenemos que trazar estrategias defensivas para los cultivos que se vienen. Y yendo al cultivo de la gruesa, maíz y soja, en mayor medida que lo que se hace en la zona, están lo que se sembraron de primera, en caso de maíz, está con un gravísimo daño, donde en el caso de lo que cultivan para el grano ya está perdido, con lo cual va a incidir directamente a todo aquel consumo, llámese aviar o de porcino o de tambos, va a haber una escasez importante. Ni hablar lo que después se confecciona en los tambos, en los silos, bolsas para la planta entera picada, que también va a estar faltando. Una hectárea te rinde más o menos entre 9 y 10 metros promedio anual. De bolsa de silos. Sí. Mañana en nuestro tambo vamos a estar picando uno que ya estimamos que no va a superar los 2 metros. Para que pueda magnificar la gente Roberto, la gravedad. Sí. La gravedad. Para que la gente lo entienda, eso compromete la alimentación, es decir, la producción de leche durante el periodo del invierno. Bien. Porque estos silos se hacen ahora para que los animales coman en el periodo invernal. Entonces, ¿qué va a pasar? El periodo invernal no va a haber. Para el caso del tambo no hay pastura, porque ya se terminó, la pastura está ahora. El invierno tiene menor rendimiento la pastura de alfalfa, lo que fuera que esté sembrado, y hay que racionalizar con, darle ración en realidad con maíz, con speller de soja y con el silo bolsa que tenga. Entonces, si no tenés el silo... Perdón, y eso es, o sea, echar mano a insumos que se pretendían en todo caso exportar, ¿o me estoy equivocando? No, el consumo interno ya se va a ver comprometido, más allá del déficit de exportación que va a haber. El consumo interno... Para atender estas necesidades que mencionaba. Es decir, vos de acá normalmente se hace una parte para grano, que es lo que dijo él. Ya correcto, está. Sí, lo comprendí. El grano es el maíz. Sí. O el marlo entero, es decir, producción de grano. Ahora, hay otra parte que se pica. El picado, para que la gente lo entienda, el picar la planta completa. El marlo, el choclo, la planta completo, para que el animal en invierno tenga un abastecimiento de comida. Este abastecimiento de comida ya hoy está comprometido, ya la parte del cereal en sí, del grano en sí, ya prácticamente en la zona centro, ¿no? A ver, hay zonas que le ha rendido, pero en la zona centro ya no sirvió. Vamos a generar silo para darle comer a los animales específicamente en una zona de producción tambera, es decir, de Esperanza hacia arriba, la zona de Pilar, toda aquella zona, hasta Rafaela. No va a haber, tampoco. Quiero preguntarle, tenemos que cerrar un número distorsionado con lo que él dice también, lo que estaba hablando al principio de soja. ¿Por qué? Porque el otro componente junto con el maíz para la comida y el balanceado es el remanente de las aceiteras, es decir, lo que queda después de extraer el aceite de soja, que se le llama speller de soja. Ese número estaba en 65... Acompañaba al precio de la soja. Acompañaba al precio de la soja. Ahora hay un dólar especial para la soja, entonces ese insumo se fue a 92 de 65. Pero el litro de leche no subió en la misma cantidad. Ya llegamos ahí. Entonces, una breve pausa, un asterisco y volvemos perfecto. A esto. Quiero preguntarle a Roberto. Hace poco entrevisté a Raquel Chan. Raquel Chan es una de las científicas más importantes del mundo. Ha descubierto con su equipo del CONICET y de la UNL, y trabajando incluso en colaboración con empresas muy importantes de tecnología
en este área lo que se llama la semilla resistente al estrés hídrico, ¿no? Uno pone Raquel Chan en cualquier revista científica o en cualquier un orgullo que sea un orgullo local, porque trabaja hace 15 años en Santa Fe, además es una persona es extraordinaria. Ella dice, hemos desaprovechado, quiero serle fiel a sus respuestas, hemos desaprovechado momentos en donde produjimos, por ejemplo, 5 millones de toneladas de algo cuando pudimos haber hecho 8 millones utilizando un paquete tecnológico, esta semilla que es sustentable y bla, bla, bla. A veces nos encontramos con el freno y el dique de las personas que cuestionan la siembra directa, el ambientalismo o la transgresión de la génesis. ¿Esto está en la consideración de ustedes, de los productores, este tipo de paquete tecnológico? Sí. ¿O está muy inalcanzable? No. De hecho, estamos de acuerdo con todo lo que es la transgénesis, todo lo que se pueda mejorar en la semilla para obtener mejores resultados y para mitigar el impacto, en este caso, de la sequía. Ahora bien, hay una cuestión que fue cuestionado, el evento puntual de la transgénesis para la sequía, porque antes de poder producirlo tenemos que estar seguros que se lo vamos a poder vender al otro. Nosotros acá internamente, el consumidor no nos está todavía cuestionando eso. Pero a donde exportamos todavía no lo quieren. Es más, dicen, en todo el mundo está aprobado, hasta en China lo está aprobado. Sí, la producción de eso y la harina. De hecho, Brasil nos ganó de mano, ellos llevan la semilla, el convenio que hoy Bioceres, que es la empresa que lo trabaja, tiene convenios con productores, retiran el cereal ellos mismos del campo, es un convenio cerrado, no va a ningún acopio. ¿Por qué? Porque se puede contaminar, y esa harina es producida y vendida, producida acá en el país, y vendida como harina a Brasil, por ejemplo. Y eso funciona perfecto. Pero hoy son convenios entre privados. En el mundo no es tan así que todos lo tienen asumido. Está cuestionado. A mí me encantaría que todos lo acepten rápidamente y que se pueda producir libremente y poder mitigar el impacto de la sequía. El productor quiere eso. Seguramente Roberto tiene la respuesta, pero te quiero pasar la pelota a vos, Marce. ¿Cuánto le cuesta a un productor, a ver si la pregunta la formulo correctamente, producir una tonelada de soja, si es que se mide así por esta unidad, y cuánto termina pagando de impuestos? ¿El componente impositivo que tiene? Todo depende del método que utilices, la zona, es lo que hablábamos recién, si vas a hacer una siembra de primera, una siembra de segunda, si tiene atenuantes en base a si es de segunda, si sembraste algún cultivo anterior. Es decir, esto es un ciclo no tan simple de decir voy a hacer una determinada siembra. Si no tenés el campo parado durante todo el año, no te olvides que la soja es un ciclo de 6 meses, ¿sí? De octubre a marzo. La de primera. La de segunda es de diciembre a abril. Esa de segunda rinde bastante, 10 quintales menos, por así decirlo, pero te permite sembrar trigo entre medio o maíz, con maíz de primera que te permite, no sé si te llega a dar para hacer una... Sí, para silo sí, poner no para grano, pero bueno, vamos a decir un trigo entre medio, con lo cual vos tenés el campo utilizado. ¿Por qué? Porque la mayoría o el 90% de los productores no son los específicos propietarios de los campos, son la gente que alquila el campo. Los contratos de alquiler, lo veníamos hablando con él recién, todos los contratos de alquiler están basados en un rendimiento de soja, es decir, es un quintal por hectárea, normalmente lo que se pacta. Por mes. Por mes. O sea, el mes que está parado y no tiene producción hay que poner un quintal de soja que hoy son 9.000... 10.000 pesos. Sí, 10.000 pesos por hectárea. 100 hectáreas son 1.000.000 de pesos. Si no tiene la producción, tiene que bancarlo con aquello. Y ahí empezamos a jugar con todo lo demás. Pero el componente impositivo en todo esto, sumando las retenciones, tiene que estar alrededor del 40%. Es decir, tengamos en cuenta que ese 40% es superior al impuesto. ¿Por qué? Porque estamos pagando anticipadamente, ¿no?, el impuesto.
al pagarse retenciones en todo esto, es un pago anticipado de un posterior, por ejemplo, impuesto a las ganancias, cuyo máximo es el 35%. Pero ¿qué pasa? Acumulativo en todo el año, te va a dar los anticipos de lo que pagaste durante todo este año, más las retenciones, normalmente anda en ese 40%, eso sin tener en cuenta el IVA y sin tener en cuenta una serie de cuestiones intermedias, pero sí, tiene que andar en un 40%. ¿Qué hace el mundo cuando enfrenta, perdóname la expresión, el quilombo que se nos viene a nosotros y que ya ustedes lo están transitando? ¿Qué hacen, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, aquellas latitudes que se comparan, ¿no?, con la producción argentina, parte de Estados Unidos? ¿Cómo lo encaran ellos? Entiendo que primero a lo mejor trabajan con seguros multirriesgos, cosa que acá todavía no está implementado. Segundo, el Estado tiene un dinero para amortiguar este tipo de catástrofes y en muchos países subsidian al productor cuando le va mal. No hablemos del productor de Europa que subsidian para la producción del trigo porque ellos necesitan tener el trigo ahí, entonces le dicen, mira, te vamos a pagar tanto, pero vos me lo haces sí o sí. Francia. Puntualmente Francia. Ahora, Estados Unidos, ellos tienen un margen asegurado, y tienen una política de Estado de contención hacia el productor, porque el productor ellos lo ven como un aliado imprescindible, indispensable para la economía. Un socio. Hoy es un socio, ¿no? Y desconozco, bueno, Australia tiene ya, son más trigueros, pero también tienen una producción ganadera y lechera, más, sobre todo lechera y sobre todo pastoril. Entonces, por ahí no tienen los avatares que tiene el clima acá en esta zona. Ahora bien, acá es todo al revés. Desconozco los países de acá alrededor, nuestros vecinos, ¿no? ¿Cómo funciona? Hay diferencia climática, por ejemplo, en Brasil tiene una diferencia climática importante. Vos ves cultivos juntos que acá no se ven, porque tiene otro ciclo climático. La zona sur de Brasil. Las políticas de Estado, sí, a ver, esto es una cuestión lógica. Hubo 2 años de pandemia. ¿Qué pudo hacer el Estado por la gente? De alguna manera brindó el IFE, de alguna manera brindó facilidades. ¿Por qué? Porque no se podía trabajar o porque el trabajo no rendía. Porque la gente tenía que quedarse en casa. Esto fue lo que nos pasó a todos. En mayor o menor medida el Estado de alguna manera garantiza el cumplimiento de ciertas normas. En este caso lo que se está hablando es de que ahora recién se está hablando de la ley de emergencia, pero recién ahora, ¿no? La cosecha, el que la perdió y vamos a ver qué pasa con una ley de emergencia que teóricamente se homologa y a ver cuáles son los requerimientos. Miembro de CARFE, todas las rurales están asociadas a CARFE, que es la entidad madre que nuclea las 31 rurales de la provincia. A través de una nota le pedimos al Ministerio que eleven a la Nación el decreto de emergencia para poder homologarlo y así que el productor pueda tener un resarcimiento ante, qué sé yo, cuando tenga que liquidar ganancias, que poder posponer el pago. Por lo menos posponer o cuotificar el pago. El anticipo de ganancia, porque estás sabiendo que no vas a ganar si tenés la sequía. Resulta que tu resultado económico ya dio que ganaste algo y por eso vos tenés que ir pagando anticipadamente. Sí. Bueno, vos estás sabiendo ahora que el año que viene no vas a tener. Entonces, hemos hecho el pedido, bueno, provincia accedió, hubo una reunión la semana pasada, de hecho tuvo nuestro presidente de CARFE, Sara Gardiol, junto al vice, reunidos en Buenos Aires, y bueno, todo esto ayuda a paliar, pero no son no es lo que uno está esperando. A nivel provincial se está modificando la ley de emergencia porque hasta ahora para lo único que serviera para posponer el pago del impuesto inmobiliario, que lo único que sirve es una complicación porque es así, porque después se te junta dentro de 180 días con el otro pago y no te sirve para nada en el caso de la emergencia. En el caso de desastre, sí, durante todo el año no lo vas a pagar. Pero eso es una cuestión menor. Nosotros lo que necesitamos como productores realmente es soluciones integrales. Y eso lo tiene que hacer la provincia, elevarlo a la nación y realmente devolverlo al productor lo que la expoliación que le ha estado haciendo durante 18 años con las retenciones al campo.
Yo les quiero, siempre hago una comparación. ¿Qué pasó con los países vecinos que no tienen retenciones? No la tiene Brasil, Uruguay, Paraguay. Hablemos de los productores de soja, países productores de soja, de trigo y maíz como nosotros. No tuvieron retenciones, no tienen inflación hoy, no duplicaron la cantidad de pobres del 2000 hasta ahora como lo hicimos nosotros. ¿Y qué hicimos con el nivel expoliativo que se transfirió desde la provincia a Nación, donde no tenemos infraestructura en caminos? Las rutas de Santa Fe son un desastre. Les pido a cualquier televidente que tome la ruta 11 hasta San Justo nomás. Vergüenza. Sí, o hasta Candioti nomás. Vergüenza nos tendría que dar. Sí. Y la cantidad de millones de dólares que se fueron, desde la producción, desde acá nomás de Santo Tomé. Igualmente, Roberto, la primera sanción de retenciones móviles terminó con un abrazo de Bussi con Agustín Rossi por lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Y ahí había habido un consenso bastante interesante y extendido de que ese mecanismo era un mecanismo virtuoso. Pero no se vio. Entonces la pregunta mía, ¿para qué sirvió eso? Me pregunto, si los otros, evidentemente, administran mejor los fondos los países vecinos. A eso es lo que quiero llegar. Digo, che, está bueno nosotros que hicimos eso. O sea, cuando en su momento Labaña pone, que fue el primero que puso las retenciones, bueno, bacanudo, nosotros veníamos de estar dolarizados, me parece que nobleza obliga, y si a vos te va bien, mirá al costado, la gente no tenía empleo, estamos hablando de 2001, 2002, 2003. Sí, con Dualde, con Menelikov creo primero y después con ya ni me acordaba, sí, con Menelikov. Bueno, entonces, ¿quién se iba a oponer a eso? Al contrario, si vos tenés renta, ya está, ¿viste? Ahora bien, pero cuando te va mal, como ahora, ¿cómo hacemos? El norte que no tienen agua, con la hacienda también. El Estado no tiene la culpa de que no llueva. Siempre, pero bueno, tiene que haber un fondo. Alguna vez me explicó un amigo cuando fue la gran disputa del campo y los ruralistas son todos malos, sucios, horribles, depredadores, y del otro lado estaban los buenos, de la izquierda, contaminadores. Y yo creo que hay tamices para todo y que probablemente había un poquito de cada cosa en cada lugar. Pero me decía uno, mi viejo que fue un productor de 150 hectáreas, pudo levantar la hipoteca cuando tenía 60 años. Y ahí recién se pudo comprar un Corsita. Un Corsita, que no se compró una 4x4 o un jet privado, se compró un Corsita. Entonces me decía, todo lo que yo escucho del otro lado, que el campo, esto, lo otro, dice, yo tengo que decir que mi viejo, por una cuestión de sentimiento, se quedó ahí, porque tuvo miles de posibilidades de irse, de generar dinero con otra actividad y no lo hizo. Digamos, encuentro una razón ahí muy entendible para estar cerca de ese productor, y también digo, pero por otro lado las retenciones sirvieron para generar viviendas y para volcarlas a obras de infraestructura, tal vez no las necesarias, tal vez no las que necesita el campo. Seguramente mucho se fue por el caño de la corrupción también, pero un poco también debería pensarse. No sé si la retención cero, pero tenemos un esquema de retención. Tiene que haber un equilibrio. La idea no es sacar todo y no obtener ningún ingreso del cual el Estado depende, por supuesto. A ver, se está hablando de que el Estado va a perder 6.800 millones de dólares de exportación para el presupuesto del año que viene con todo esto, hasta hoy. A ver, no es el caso de sacarlas o no, es todo lo que se manejó y que viene de alguna manera hace muchos años mal manejado. En todos los ejemplos que da, más allá de las retenciones, tenés que sumarle uno que es muy importante. En todos los países que nombró, la cotización es internacional, tiene un valor de dólar. Sí, la pizarra de Chicago, digamos. Efectivamente, un valor en dólares, con lo cual hay una conversión. Nosotros en la Argentina no sabemos con qué conversión se trabaja. Tenemos 6, 7 tipos de cambio. Es algo... 13 había hasta que yo le conté hace poco. Ha habido, bueno, a ver, el dólar Qatar, el ejemplo del otro día, 330, 340 debe estar hoy. El dólar turista está a 3.18. ¿Cómo si el dólar turista está a 3.18? ¿Pero qué es para los turistas que vienen? Es toda una maraña de
de conclusiones que llega el Estado y de imposiciones por parte del Estado que no permite reglas de juego limpias para ninguno. Es decir, ni para el campo, ni para la industria, ni para el exportador, que tiene que liquidar, vender cualquier producto que vende en el extranjero y liquidar a $1 de 187 pesos, 190 pesos. Y si vos querés disponer de decir, viajo a Uruguay de vacaciones, tenés que pagarlo 3.40. Sí. Entonces, eso sumado, ¿no? $1 del doble. Roberto, Marcelo, tengo otro invitado, se me acabó el tiempo, da para charlar mucho más. A mí me gustaría que volvamos el año que viene a charlar sobre este tema. Me gustaría profundizar en el tema de las asimetrías, hasta dónde es asimétrico el sistema, hasta dónde es un negocio fenomenal y hasta dónde es un gran sacrificio. Vos dijiste recién, creo que me dijiste, estoy haciendo leche. ¿Estás haciendo leche o no? Sí. Bueno, eso es una quimera hoy. Sí. ¿O no? Sí. Es una quimera. Bueno, me gustaría que lo profundicemos en otro Sobre momento. todo por el dólar soja. Gracias, Roberto, por haber venido. Gracias, Marce, por tenerte otra vez acá. Quiero que te quedes hasta el final porque necesito charlar con vos un par de cosas. ¿Cómo no? ¿Puede ser? Dale.